Boreal Televisión presenta Banco Popular Dominicano, siempre a tu lado, presenta Buenas tardes, amables televidentes. Aquí estamos, Visión Económica, a las 18 horas. Buenas tardes, Cibao. Buenas tardes, país. Atención al planeta. Alejandro Noel y Leonardo Valverde para hablar de economía, de negocios, de política, de ciencia, de medio ambiente, de todo un poco, como decía un famoso comunicador. Dando la bienvenida al coproductor de este programa, Alejandro Noel, que el fin de semana pasado no pudo estar con nosotros, pero ya está firme aquí. Bienvenido, Noel. Buenas tardes, Leo, buenas tardes, amigos televidentes. Para esta semana tenemos muchas informaciones en el índole económico y social del país, y al mismo tiempo creo necesario poner las excusas por no estar presente la semana pasada. No se preocupe, que ya yo me ocupé de eso. Muy bien. Entonces, vamos de una vez a comenzar diciendo cosas importantes de la economía. Y voy a introducir hablando sobre los 33,000 millones de dólares que hay que pagar del 20 al 30. O sea, en 9 años tenemos que pagar 33,000 millones de pesos de dólares, perdón, de la parte que tiene que ver con los préstamos que tenemos nosotros, o sea, el servicio de la deuda. Y al mismo tiempo eso ha hecho también que muchos economistas hayan hablado de que estamos en el 61% del Producto Interno Bruto en porcentaje de la deuda. Sin embargo, hay unos que dicen que hay que subirla a 70,000 millones de dólares. Y esto, Mickey Seara Hatton dice muy claramente, si tenemos que subirla al 70% del Producto Interno Bruto, vamos a tener que hacerlo. ¿Qué le parece, don? Mira, Alejandro, este es un tema que nosotros lo hemos tratado en otras oportunidades y que probablemente la posición nuestra ya se conozca. Hay una serie de documentos que incluso están en las redes sociales que establecen en la región cuál es la escala de cada país. Nosotros estamos, de verdad te lo digo, estamos entre las más bajas, porque tenemos países parecidos a nosotros, unos más pequeños y otros con las economías más grandes, que están en escala de 67 a 124% del PIB. Esto no es ningún aliento para nadie, ni es ninguna justificación a posibles medidas de incrementar la deuda externa de la República Dominicana, sencillamente un referente. Y aunque hay un refrán en República Dominicana que dice que mal de mucho consuelo de tontos, no voy a abordar eso de esa manera. Sencillamente lo abordo, como lo he dicho en otra oportunidad y tú has sido testigo, de que ciertamente la deuda externa de cualquier país es un problema. Y la de la República Dominicana es un problema. Porque en las medidas que tú tengas que dedicar 26, 27, hasta 30 pesos del presupuesto nacional para tú cubrir compromisos de deudores, tú estás operando con un 70% de la capacidad recaudadora del país para cubrir todas las implicaciones que tiene que ver con las finanzas públicas, es decir, los gastos de inversión y los gastos corrientes del gobierno, y sobre todo lo que tiene que ver con las políticas sociales, cómo se apoyan las políticas sociales y esos recursos que se extrañan del territorio, obviamente, que debilitan la capacidad de los gobiernos para fortalecer la estructura de servicios sociales de las políticas públicas en República Dominicana. Ahora bien, el otro elemento es que estamos en medio de una pandemia y yo soy de los economistas que llamo la atención a la racionalidad del gasto, pero también que llamo la atención a un elemento, Alejandro. Si bien el déficit no se pudo encarar en la magnitud que se pensaba en el 2019 por la pandemia, por la crisis económica interna y externa, si uno ve las recaudaciones que se han obtenido,
por ejemplo, de la Dirección General de Impuestos Internos y la Dirección General de Aduana, uno se da cuenta los porcentajes, que la propensión ha sido al incremento de las recaudaciones. Incluso, aún bajando la parte de la economía que tiene que ver con el comercio, la industria y todo eso, ¿no? Entonces, que relativo a los gastos planificados versus los ingresos proyectados del presupuesto, no hay una diferencia abismal. Habría que evaluar entonces para el 2019, y una explicación al problema de la deuda está basado fundamentalmente en una reducción de porque las exportaciones también se incrementaron, en una reducción de los ingresos por turismo. La zona franca incrementaron sus exportaciones, las remesas se incrementaron. Entonces tú te das cuenta que cualquier volumen de recursos que se buscó prestado para el 2019 tiene que ver con la pandemia. Para 2020. Sí, perdón, 2020. 2020 perdón. Y sí, tiene que ver 2020. Para el 2021. Exacto. 2020. Entonces ahora estamos hablando de incrementar probablemente las deudas de cara al 2021. Entonces yo no creo que sea el momento y lo digo porque ya el presupuesto general de la nación está en discusión en el Congreso, es decir, ya se hizo el ajuste, ya el presupuesto estaba reformulado, quitándoles incluso las figuras impositivas que se habían propuesto y que no fueron aceptadas por la población. Todo eso está ya delineado, entonces no veo la necesidad de que se empiece a crear una expectativa de incrementar deuda más allá del nivel que está. Me gustaría mejor una reestructuración del gasto si fuera necesario en el 2021, en un presupuesto complementario, pero que se haga no a principio ni a mediados de año, sino que se haga después que transcurra el primer semestre del año, veamos los resultados y si es necesario entonces vamos a hacerlo, pero no que de antemano estemos diciendo que lo incrementemos en un 70 ni mucho menos, porque ya en un 50%, en un 51% estaba afectando significativamente el presupuesto general de la nación, porque se está dedicando una cantidad significativa al pago de deuda, dejando entonces un poco huérfano de recursos para las inversiones sociales y las inversiones de capitales al gobierno en particular. Esa es la posición que yo levanto. Yo conozco a Miguel Seara Hatton, estuve leyendo lo que dijo Miki Seara, y entonces me importa más una cosa concreta que dijo el ministro, que voy a comentar ahorita, que tiene que ver más bien con ese crecimiento económico, porque la economía dominicana, que es una economía básicamente de servicio, en función de cómo se incrementan los precios, en función de cómo está el mercado internacional, fácilmente hay muchos sectores que hacen crecer la economía, pero hay que ver en el sector real cómo que el impacto que tiene ese crecimiento económico. Y tú y yo ya vamos a cumplir 20 años haciendo este programa y criticando que el crecimiento económico deja ver mucho, pero no deja ver lo de abajo. Lo que tiene que dejar ver, que ese crecimiento económico tiene que impactar dos cosas fundamentales. Primero, un pequeño incremento en las condiciones de vida de la población, y segundo, un larvado para el desarrollo económico aspirado, que ese sí es el que tiene que resolver el problema de la pobreza, el problema de la institucionalidad, el problema de la inversión en infraestructura y, en definitiva, el desarrollo económico es el que puede garantizar que la sociedad dominicana consiga la prosperidad y con ella la felicidad. Sí, en ese sentido nosotros tenemos que abordar si en sí se ha endeudado el país, muchos de esos empréstitos que estamos ahora, que en 9 años tenemos que pagar 33,000 millones, o sea, cerca del 50% prácticamente en 10 años. Eso es algo que tendrá que ser abordado en el próximo pacto fiscal, porque si no se aborda, podría ser insostenible, porque cada año, si ustedes se dan cuenta, si 33,000 millones usted lo divide entre 9, serían 3,000 millones de dólares. Pero no es así. Alejandro, no es así. Los vencimientos no son
escalonados, sino son muchas veces en un solo año muchos vencimientos. Alejandro, o sea que hay que tener mucho en cuenta eso es una ecuación, es una complejidad, y entonces también es una rutina. Cuando estamos hablando de analizar cuál es el monto de la deuda que vence al 2030, por ejemplo. Sí. Y entonces del total de la deuda hay un monto que está programado y que vencería. Ahora, la deuda externa se ha convertido en una suerte de círculo vicioso desde hace más de 2 décadas. Y los países más endeudados son los países más desarrollados, por un lado. Y por otro lado, el dinero se debe en papel, es en papeles que se debe. Y lo más fácil de renegociar son los papeles, incluidos los papeles verdes, que es el billete de circulación internacional, que es el dólar de los Estados Unidos, sobre el cual pesan grandes amenazas en la reestructuración del sistema monetario internacional. Entonces, cuando yo hago este pequeño análisis, para decir que si bien hay una fecha finita para que venzan 33.000 millones de dólares, de esa cantidad se puede renegociar una buena cantidad en términos de compra cuando tengamos momentos especiales y momentos de incremento de los ingresos, y por otra parte se puede renegociar a plazos distintos y en mejores condiciones, incluso porque en los momentos que parte de esa deuda se negoció, incluidos los bonos soberanos, en ese momento las tasas de interés estaban más altas que los que estamos consiguiendo en los últimos tiempos en la colocación de papeles, incluidos los bonos soberanos en los mercados financieros internacionales. Entonces, de lo que tenemos que ocuparnos, aquí termino mi análisis, Alejandro, es del hoy. Del hoy. No es que nos olvidemos que debemos mucho dinero, pero si la República Dominicana concentra el esfuerzo en la recuperación económica, 1. 2, en contrarrestar la pandemia, de que podamos volver a la cierta normalidad dentro de la dificultad para largo plazo que implica esta pandemia, ¿verdad? Son 2 elementos que nos van a ayudar muchísimo a la hora de definir cómo es que vamos a encarar estos compromisos. Para mí es más importante que la población salga lo más ilesa posible de esto, que la economía privada pueda rearticularse, que las finanzas públicas puedan reestructurarse, y si eso se logra, el resto lo arreglamos en el camino, porque el único mecanismo que tienen los países latinoamericanos para ir de más en más haciendo inversiones de capital y mejoría de las políticas sociales es a través del endeudamiento. No tiene otro mecanismo. Por supuesto, hay toda una posibilidad de que a partir de las tributaciones y la presión tributaria se puedan ir mejorando la captación de ingresos para ir financiando una buena porción del presupuesto general de la nación. Bueno, en ese sentido debemos concluir también por nuestra parte de que el ingreso de nuestro país, siempre lo hemos dicho, debía estar diversificado, porque miren ahora con el asunto del ingreso del turismo, que por mucho tiempo decimos, señores, el turismo y zonas francas son capitales golondrinos. Cuando no le den los beneficios que esos capitales requieren, van a irse a otro sitio. Y esta pandemia ha demostrado de que la solidaridad de nuestros congéneres, o sea, de nuestros, como te digo, los dominicanos que están en el exterior, ha sido sobremanera muy importante para que este país tenga los dólares que se necesitan precisamente en estos momentos cuando se están cambiando los inventarios. Con la anuencia tuya, Alejandro, y de los amables televidentes, vamos a una pausa porque quiero que recuperemos esa última parte de tu posición. Ya regresamos.